Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fue en el pasado mes de junio que en medio de fragor de muertes y contagios por la pandemia del COVID-19 en el país, que el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, suscribió la adhesión de Honduras a la iniciativa COVAX Facility, la instancia internacional que garantiza el acceso a la población del planeta a una cura contra el patógeno viral. El gobierno de Honduras además anunció un presupuesto de 748 millones de lempiras para comprar vacunas adicionales que complementen la primera entrega del fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La plataforma COVAX, que integra a 180 naciones que forman parte de la Organización Mundial, maneja una cartera de vacunas que incluyen a la que produzca AstraZeneca con la Universidad de Oxford o, en su defecto, la de los laboratorios Moderna. De igual forma, la Fundación Bill y Melinda Gates ha aportado millones de dólares en promover la investigación científica, colaboración efectiva, condiciones financieras para que las naciones más desfavorecidas accedan a la vacuna. Bajo esta modalidad, el 20% de la población en países de bajos ingresos recibirá la vacuna de forma enteramente gratuita, partiendo con el personal de enfermería, camilleros, médicos y los técnicos laboratoristas, o sea, trabajadores de la salud en la primera línea de combate, entre otros. En esta primera etapa se incluye a personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades de base, trabajadores de las farmacias, despachadores de gasolineras, recolectores de basura, agentes de la policía, periodistas y cargos políticos, entre otros operarios de servicios y funciones que deben protegerse. El 20 de julio anterior, el gobierno firmó una carta de interés a la alianza Gavi, que entre su membresía cuenta con la Fundación Bill y Melinda Gates, que de una lista de 91 países seleccionó a 10 naciones a las que garantiza acceso a la vacuna contra el COVID-19. Yolani Batres, exministra de Salud y coordinadora de la pandemia en Francisco Morazán, afirmó que la firma del compromiso es un logro para que al país no se le excluya de ser beneficiado al terminar el proceso de desarrollo del antídoto. Al firmar esta carta de interés garantiza que Honduras no quede excluida, como sucedió en el pasado, no solo de Honduras sino de varios países pobres que quedaron fuera de la H1N1, gripe porcina, porque los países con mayor capacidad económica la compraron todo, aseguró Batres. Neri Cerrato, subsecretario de Salud, asegura que con la iniciativa Gavi vamos a tener el privilegio al mismo tiempo de recibir la vacuna sin ningún costo, al menos para el 20% de la población. El 25 de noviembre, la Secretaría de Salud entregó la primera oferta de distribución de vacunas y quedó al tanto de otra oferta más que se desarrollará este mismo mes y una tercera en diciembre próximo, según el anuncio de COVAX Facility, señaló Cerrato. Sin embargo, el gobierno desmintió la denuncia de la doctora Bessie Alvarado, directora médica del Seguro Social, de que el gobierno no firmó el convenio que venció el pasado viernes 21 de noviembre para reservar las vacunas que se entregarían en marzo de 2021. Con el mismo, el fármaco se obtendría a $4 del primer lote de la vacuna Oxford. Ahora el país tendría que esperar si acaso hasta septiembre y adquirirlas a valor de mercado, que sería de $8 a $16, según la denunciante. De igual manera, el gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos para asegurar acceso a dosis adicionales, como sí lo han hecho en El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, que pactaron compras directas con AstraZeneca. Incluso los mejores preparativos de Nicaragua, que financia con $50 millones la instalación de tecnología que permita la producción pública y privada de la vacuna rusa Sputnik V en su país. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar de la vacuna. Pero antes, ¿cuál es la situación del coronavirus que sigue infectando a hondureños todos los días y lamentablemente los decesos tampoco paran? Vamos por favor con los resultados, compañeros. Dice el último reporte del gobierno de la República de Honduras: 375 casos. Me imagino que ahí se hicieron pocas pruebas. Confirmados 107.888. Han fallecido casi van 2.909
ya vamos a llegar a los 3.000 muertos, desgraciadamente. Se han recuperado 47.680, hay 42 nuevos recuperados. Ojalá cada día se pueda, ojalá lleguemos a la meta de 2.000, entre 2.000 y 3.000, pruebas para conocer bien cómo estamos. Y especialmente después de los huracanes Iota y Eta, que nos han destrozado. Recuerden, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, si usted va a salir de su casa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Ceiba, Tela, el Litoral Atlántico, en La Paz, Comayagua y Ciguatepeque, en la 93.5 y en la 90.3 en la cálida Choluteca. Bien, vamos a presentar, tengo 3 distinguidos invitados, 2 damas y un caballero. Saludo a la exministra de Salud y es la coordinadora del coronavirus aquí en Francisco Morazán. Bienvenida, doctora Yolani Batres. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un gusto saludarle y gracias por tenerme en su prestigioso programa. Saludos también a la doctora Elsa Palou y al doctor Tito Alvarado. Un gusto y un honor compartir con ellos este foro. Y gracias nuevamente, licenciado Raúl. Gracias por estar aquí. Sonriente veo esta mañana a la doctora Elsa Palou. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer también estar con mis estimados colegas, la doctora Yolani Batres, el doctor Tito Alvarado y a través suyo, licenciado, con el pueblo hondureño. Gracias. Gracias a usted. Doctor Tito Alvarado, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Listo para orientar al pueblo hondureño con esto del coronavirus y las vacunas? Yo soy positivo. Esa moción que ha presentado Juan Orlando Hernández, presidente del país, de que todas las vacunas sean gratis para los hondureños, esperamos que rápidamente se apruebe en el Congreso y a lo largo del programa la doctora Yolani Batres nos va a decir cómo va a ser la avenida y la doctora Palou y usted hablarnos de cómo debe también distribuirse, cómo será eso. Ustedes son los que saben. Bienvenido, doctor Tito Alvarado. Muchas gracias estar compartiendo con usted y con dos damas exministras de salud. Bien, doctora Yolani Batres, si nos orienta y nos dice cuáles fueron las acciones del gobierno, cuántas vacunas vendrían y cuándo, también actualícenos. ¿Las vacunas en el mundo ya están o todavía falta un porcentaje para que haya una vacuna que de verdad diga, me pongo esto y me quite el coronavirus? Usted sabe que las desinformaciones de las redes sociales son terribles. Alguna gente, yo hablaba con algunas personas el fin de semana y me decía, a mí me da miedo ponerme eso. Y eso ocurre por lo que trasciende no solo aquí en Honduras, en redes sociales, sino que internacionalmente. Doctora, usted que está al frente de esto, si nos ilustra, por favor. Con gusto. Bueno, el 7 de julio del presente año, el presidente Hernández firmó una carta de interés para formar parte de 180 países que son de COVAX. ¿Qué es COVAX? COVAX pues fue cofundado por la Organización Mundial de la Salud, por la Alianza Global de la Vacunación, que Gavi, entre otros filantrópicos. Y sobre todo COVAX, más que todo, esta es una institución que es el pilar fundamental para garantizar que estos 180 países que son miembros no vayan a quedar sin la vacuna. De estos 180 países, 92 son en vías de desarrollo y el resto, pues, países con una alta economía. Dentro de los países está Brasil, México, Honduras, casi 180 países del mundo que tienen garantizada su vacuna. Aparte de garantizar la vacuna, COVAX Gavis aporta en la investigación a diferentes empresas, a diferentes instituciones y además también garantiza que la vacuna llegue, que nadie quede sin la vacuna. Esto es, pues, es bastante importante para nuestro país, ¿verdad? Esa carta de interés que el presidente Hernández firmó.
Además de eso, ¿verdad? Hay todo un plan, ¿verdad? Que la Secretaría de Salud, a través del programa ampliado de inmunizaciones, está preparando para su distribución cuando llegue la vacuna. Pero usted hizo una pregunta muy importante. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿Verdad? Si ya está o no está, porque la verdad que lo del tema de la vía de las redes sociales y todo esto informan, pero muchas desinforman. Bueno, hay 40 empresas que van adelantadas, ¿verdad?, en el tema de la vacuna. De estas 40 empresas, 10 están bien cerquita ya de hacer esta realidad. O sea que 10 están prácticamente en la tercera etapa, que es ya la última para salir a la población. Pero hoy por hoy no hay ninguna vacuna ahorita que tenga el permiso o el sello de garantía o sobre todo el permiso de regulación sanitaria, tanto por la Organización Mundial de la Salud, el FDA y otras agencias de regulación sanitaria internacionales. Sí está muy cerca Moderna y Pfizer, ¿verdad? Moderna y Pfizer se tiene previsto que para el 10 de diciembre, que ya estamos a pocos días, ya el FDA y la Organización Mundial de la Salud y otra agencia regulatoria europea ya le va a dar ese registro sanitario de emergencia para empezar la producción y sobre todo para lanzarla a la población general. Estas dos empresas pues tienen las vacunas pues una alta sensibilidad, arriba del 94-95%. Pero son vacunas que se manejan en cadenas de frío bastante complejas. Por darle un ejemplo, Pfizer tiene una cadena de frío menor de 70 a 80 grados centígrados y Moderna menor de 20 grados centígrados. Estas cadenas de frío, pues lamentablemente la mayor parte, casi todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de la Salud, no contamos con esta cadena de frío. Y tomaría entre 6 a 9 meses para que esa cadena de frío logre adquirirse y bastante compleja. Pero hay otras empresas, ¿verdad? Como yo le mencionaba, AstraZeneca es una, Johnson & Johnson, Sanofi, entre otras, y otros institutos, por ejemplo, de la India, que la de Rusia, la de China, que van cerquita. Y estas vacunas pues también tienen una alta efectividad, arriba del 90%, por ejemplo la de AstraZeneca. Entonces, y son vacunas que las puede manejar nuestro personal y sobre todo vacunas que tenemos la cadena logística para manejarlas, que es entre 2 a 8 grados centígrados, que son la red fría que tradicionalmente manejamos todos. Esta vacuna de AstraZeneca, que es otra de que se ha escuchado mucho y se ha dado mucha información, sobre todo es de Oxford, de la Universidad de Oxford, del Instituto de Oxford. Esta pues está bastante cerca también, como le digo, son 10 vacunas y es por primera vez en la historia que vamos a tener tantas empresas produciendo y con diferentes modalidades, ¿verdad? Bien con ética y por ejemplo, la de AstraZeneca va a ser como las vacunas que hemos venido utilizando en el país y en el pasado, que son virus vivo atenuado, o sea, una gran variedad. Pero yo creo que aquí hay que garantizarle a la población que la vacuna que venga a Honduras va a ser una vacuna que sobre todo llegue el sello de garantía, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de todas las agencias regulatorias como el FDA. Honduras, la vacuna que va a llegar a Honduras tiene que tener ese registro sanitario. Y yo creo que aquí no hay que tener, siempre hay una población, ¿verdad?, que es antivacunas y que está creciendo en el mundo bastante, está creciendo a pasos agigantados y que en vez de ayudar, más bien están haciendo daño porque están poniendo en riesgo otras enfermedades que ya han sido eliminadas, por ejemplo, el sarampión y la poliomielitis, entre otras. Yo creo que la vacuna definitivamente va a venir cuando venga, va a ser un gran alivio. ¿Por qué? Porque la vacuna es la única herramienta
que los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería tenemos en mano. Es la única herramienta que tenemos para prevenir una enfermedad. Porque otra, pues, esa pura educación, pero esa nosotros la tenemos en la mano. La población puede llegar a ella totalmente gratuita a nuestro país, a cualquier unidad de salud. Tenemos más de 20 vacunas en nuestro programa ampliado de inmunizaciones, que es totalmente gratuita y que definitivamente han venido dando la diferencia en los últimos 30 años, como eliminando, como les decía, el sarampión y la poliomielitis. Así que cuando esta vacuna llegue, yo creo que el reto, pues, en principal, pues, es la distribución en el país. Después de la distribución, que la población esté con la confianza, ¿verdad? Que una vez aplicada la vacuna, vamos a poder realmente controlar esta enfermedad y sobre todo disminuir la enfermedad y la mortalidad, el daño que ha causado. Hay muchas vidas, muchos colegas, mucho personal que lamentablemente ha fallecido luchando en los hospitales, luchando contra esta enfermedad y tratando de salvar vidas. Así que para nosotros la vacuna es una esperanza. ¿Cuándo va a llegar? Pues eso va a depender realmente de cuándo le den el permiso en la FDA, la Organización Mundial de la Salud y las empresas, ¿verdad? Porque es algo muy complejo. Se tiene, como le digo, ya hay empresas que el 10, por ejemplo, Pfizer y Moderna dicen que el 10 de diciembre solicitan el permiso y 24, 48 horas después ya van a tener la vacuna disponible a la población. Como le decía, esto pues más que todo para Estados Unidos, porque es de los pocos países que no lo tienen en su totalidad, pero que la cadena de frío es menor de 70 a 80 grados centígrados. Y la otra, AstraZeneca, que se tiene contemplado que va a llegar a nuestro país según lo que ellos han prometido, el primer trimestre del próximo año. Que el primer trimestre del próximo año, enero, febrero, sería tipo marzo, y esa de AstraZeneca, sí tenemos la cadena de distribución, pero la cadena de frío, en la semana pasada me lo preguntaba y me lo imaginaba, que aquí en Honduras eso no lo tenemos. ¿Cuánto cuesta eso? Si me repite cuál es la vacuna que necesita la cadena de frío, yo entiendo que en Honduras esa capacidad de mantener en frío esas vacunas no lo tenemos. De acuerdo a lo que le acabo de escuchar, se tiene que enlistar el país, solicitar también el equipo para eso. ¿Y cuál es esa vacuna? Y otra cosa, bueno, porque yo aquí estoy para colaborar y que la gente tampoco le estamos diciendo la verdad. No hay vacuna todavía en el mundo que diga esta es. Lo acaba de decir la doctora, no hay vacuna. Honduras ya está en el listado para recibir un 20% de las que ya están en pruebas y que tienen un alto porcentaje de que casi ya pegan a hacer la vacuna. Pero vacuna ya al 100% en el mundo, entiendo yo, no hay. O que me corrijan los médicos que hoy están. Vuelvo con usted, doctora Yolani Batres, y luego la doctora Palou y el doctor Tito Alvarado. Correctamente, licenciado Raúl. No hay vacuna en este momento. Como le decía, Pfizer y Moderna están pidiendo un permiso de emergencia, que ellos esperan que el 10 de diciembre se lo den. Y ellos prometen que entre 24 horas ya van a tener la vacuna disponible. Pero ¿cuál es el problema con esta vacuna? Que son cadenas de frío menor de 70 a 80 grados centígrados, la de Pfizer, y menor de 20 grados centígrados, la de Moderna. Estas vacunas, aparte de tener esa cadena de frío, son altamente costosas también, porque son cadenas de la vacuna y la cadena de frío, ¿verdad? Porque son vacunas pues que con una nueva metodología de ingeniería genética, que es el RNA mensajero. Entonces, todo esto lo hace complejo para nuestro país y todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero gracias a Dios están las otras empresas que están muy cerca en hacer realidad la vacuna, como AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, China, Rusia, entre otros países, la India, que tienen vacunas
que sí la vamos a poder manejar con la cadena de frío que actualmente tenemos. Y sobre todo que van a reunir todos los estándares de calidad y de seguridad que pide la Organización Mundial de la Salud, la FDA y todas las agencias de regulación sanitarias reconocidas por el mundo. Entonces, cuando AstraZeneca, pues AstraZeneca dice que está muy cerca de Pfizer y Moderna, que ahorita en diciembre ellos van a estar pidiendo también ese permiso de emergencia o esa autorización de emergencia para empezar a distribuir la vacuna. Una vez distribuida la vacuna, pues, o aprobada la vacuna, se tiene contemplado que viene el primer trimestre del próximo año. Eso es lo que, pues, la última información que hemos tenido tanto de la Alianza Gavi como de la Organización Mundial de la Salud. Pero AstraZeneca y otras 10 empresas están muy cerca de hacer esto realidad. Y para esa vacuna sí tenemos la cadena de frío, porque se maneja, por darle un ejemplo así, en refrigeradoras comunes, como la que usted tiene en su casa, como la que tenemos la mayor parte de la población de Honduras. Lógicamente, con ciertos requisitos que no se pueden, que solo es para vacuna, ¿verdad? Las que hay en los centros de salud no se puede utilizar para otra cosa más que para almacenar la vacuna, y la red fría que está aquí en Tegucigalpa y en las regiones, pues también cuentan con las temperaturas adecuadas para manejar. Obviamente hay que ampliarla, porque cuando vienes, esa es una vacuna que no está, que va a venir, entonces hay que comprar, hay que hacer alguna inversión, que también a través de COVAX Gavi se va a hacer alguna inversión para poder adquirir más o aumentar más la cadena de frío a nivel nacional, que haya más refrigeradoras, más freezers, que se manejen con esas temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Sí, al escuchar la exposición que nos hace la doctora Yolani Batres, ¿qué comentarios tiene, doctora Palau? Bueno, sí, todo lo que ha dicho la doctora Batres es correcto. Yo solo agregaría lo siguiente. AstraZeneca tiene la ventaja de la red de frío, es un poco más barata, pero hay que tener algo en cuenta. En el estudio que hicieron en la fase 3 vieron que si uno se tiene que dar 2 dosis con 28 días de diferencia. Si damos 2 dosis completas, la efectividad es de un 70%. Si damos la mitad de la dosis en la primera dosis y dosis completa en la segunda, la efectividad sube a 90%. La misma AstraZeneca y Oxford no han podido explicar exactamente por qué es esto, pero Honduras tendría que tener muy en cuenta esa situación. Para poder tener 90% de efectividad, tenemos que dar la mitad de la dosis la primera vez y dosis completa la segunda dosis. Y el otro punto importante de aclararle a la población, no significa que hoy me pusieron la dosis de la vacuna y mañana voy a botar la mascarilla, voy a dejar de tener las medidas de bioseguridad porque ya soy inmune. No funciona así. Se ha visto en todas estas vacunas, y la de AstraZeneca, Oxford, que es la que entiendo que tiene más posibilidad de venir al país, porque es la que entiendo la que se firmó también para el Seguro Social, según se dijo en las noticias, con la firma del señor presidente como aval. Esta vacuna, lo que decíamos, ¿verdad? Que de eso, de dar la mitad de la dosis primero y luego la segunda dosis debe ser completa, hay que ver que nosotros no nos va a venir el 20% total en la primera entrega. Según lo que yo tengo entendido, según la iniciativa Gavi COVAX, asegura el 20% de la población de cada país. Pero hasta donde yo conozco, a Honduras le va a llegar primero un 3% de ese 20% y el otro 17% llega posteriormente. ¿Cuánto es el 3% de ese 20%? Son como 270,000 vacunas, algo cercano a ese número. Entonces, entiendo yo que el país se ha estado preparando para decidir a quiénes se le van a poner esas primeras 270,000 vacunas. Y el otro aspecto que decía es que la llegada de la vacuna no significa que vamos a dejar
las medidas de bioseguridad. Se tienen que continuar. ¿Por qué? Porque en los estudios hechos se ha visto en todas las vacunas que la inmunidad similar a la que uno adquiere después de que le da la infección se logra 2 semanas después de la segunda dosis. Eso es aproximadamente 56 días, 60 días, 2 meses después de que le pongan la primera dosis de cualquiera de estas vacunas, para empezar. Y luego no significa también, porque ninguna de las compañías de vacunas lo ha asegurado, que cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos, ni que todos vayan a ser de calidad. Afortunadamente, todas tienen un porcentaje de efectividad muy, muy alto. Para comparar, vamos a decirle que la vacuna de la influenza tiene efectividades alrededor del 60 al 70%. Estas tienen arriba de 90, 94, 95%. Y eso es excelente. Pero en todo el mundo científico esto se está confirmando. Ponerse la vacuna no significa que ya no vamos a necesitar de seguir usando mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Esto se tiene que continuar hasta que logremos alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Para inmunidad de rebaño es cuando ya cerca del 70% de la población alcanzó un nivel de anticuerpos adecuado, ya sea porque le dio la enfermedad o porque se puso la vacuna. Y todavía el mundo entero está lejos de eso. Entonces, por lo menos se calcula que todo el 2021 las medidas de bioseguridad deben continuar. De acuerdo. Doctor Alvarado, ¿usted qué piensa? ¿Cómo la ve venir? Bueno, muchas gracias. Indudablemente que yo veo un optimismo, yo diría exagerado, de la población, porque eso es lo que se le ha inculcado en estos últimos meses en relación a la vacuna. La vacuna, lo voy a interrumpir un momento. Lo quiero interrumpir un momento. ¿Sabe por qué los invité a ustedes tres? Primero, porque los considero unos médicos muy capaces. Ambas han sido exministras, saben de la administración del gobierno como secretaria de salud. El doctor tiene una inmensa experiencia y estoy de acuerdo con él. Por eso acabo de decir hoy que estamos aquí en el último día, no, son 31, en el penúltimo día de noviembre. La vacuna en el mundo no existe al 100%, eso no existe. Y estoy de acuerdo con el doctor Tito Alvarado que la expectativa de la gente es que ya están la vacuna y ahí andan sin mascarilla, ahí andan en fiestas, ahí andan en bodas. Bueno, por Dios, ayer vi en La Vega a las 6 de la tarde, estaban jugando un partido de fútbol de 22 jugadores, nadie con mascarilla. Y estoy de acuerdo con el doctor Tito Alvarado. Esto de la vacuna, por eso tuve la idea, por la importancia que es y la explicación que están dando ustedes, pero no nos confiemos. El doctor Alvarado acaba de decir la verdad, la gente está confiadísima, ya vino la vacuna, esto ya se acabó. Doctor, disculpe que lo haya interrumpido. Bueno, muchas gracias por la interrupción. Indudablemente lo que estaba diciendo es que existe demasiado optimismo en lo de la vacuna. Indudablemente la vacunación es la mejor estrategia para prevenir enfermedades y eso se ha analizado y se ha confirmado en el mundo entero con un montón de enfermedades que incluso han erradicado enfermedades, como la viruela, el sarampión, la polio, etcétera. Pero en este momento en donde se trata de una pandemia sin precedentes que afecta a todos los países y con una enfermedad mortal en gran medida, nosotros que tenemos que tener mucho cuidado porque hablar de una vacuna como parte del armamentario para controlar todo esto va a ayudar, pero no va a erradicar la enfermedad. Ejemplo, veamos H1N1 y todas las demás influencias. Siempre han existido y se van a quedar para un montón de tiempo en el futuro. De tal manera pues que yo considero que la vacuna va a ayudarnos, pero más
que las medidas de distanciamiento, control de la enfermedad a través de la mascarilla y todas las demás herramientas, va a ser difícil que se logre en una forma total. Es un virus muy difícil, es un virus que muta bastante, es un virus que está haciéndose, cambiando, así como parte de los virus de las influencias, que todos los años hay que estar poniendo vacunas porque no permanece la inmunidad por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando yo me pongo la vacuna de fiebre amarilla, cada 10 años o de por vida, eso es bellísimo que ocurra. Pero en el caso de los virus respiratorios, coronavirus y las influencias, sobre todo coronavirus, probablemente no va a ser así. Es una enfermedad que vino para quedarse y va a estar bregando con nosotros todo el tiempo, muchos años, y a lo mejor va a ocurrir como ocurre con las influencias. Cada año hay que estar readecuando la vacuna por ese cambio mutacional que ocurre. Así es que es importante considerar no solo tenerla, la vacuna en este momento, claro, va a ayudar, pero va a ayudar a aquella población que se la aplique, porque una cosa es tenerla y otra cosa es aplicarla. Suerte que Honduras ha tenido experiencia en la aplicación y distribución de estas herramientas, porque ha habido una verdadera organización en el país del Ministerio de Salud. Así es que yo considero necesario que la gente no se llene demasiado de optimismo, que continúe, como dijo Elsa y la doctora Batres, haciendo todas las medidas preventivas necesarias, y la vamos a hacer para un montón de tiempo. Así es que es importante a considerar este punto. La otra cosa a considerar es la siguiente. Nosotros tenemos aproximadamente un 10-15% de la población infectada. Sabemos que tenemos difícil control de la enfermedad. Yo considero de que los pacientes que ya se les dio la enfermedad y que ellos dicen que les dio, está bien, pueden ser discriminados y no ponerle la vacuna, pero las personas que fueron asintomáticas, infectados, va a ser muy difícil considerarlo como que reciban la vacuna. Así que es una de las condiciones que hay que considerar y que va a ser difícil para el ministerio cuando se trate de aplicar la vacuna. Y ese punto es importante. En otros países lo que van a hacer es tamizajes en poblaciones para ver cómo se hace para discriminar, considerando la poca cantidad de vacunas que puede existir. Yo considero de que Honduras debe mantener varias estrategias de adquisición de la vacuna. No solo la alianza Gavi, hay que mantenerla también con condiciones directas y convenios directos con las compañías farmacéuticas, así como lo hicieron en El Salvador y Costa Rica, y así como lo hicieron los empresarios y el Seguro Social. ¿Por qué? Porque si nosotros dependemos de solamente la adquisición a través del proyecto Gavi, todos los países del mundo están haciendo eso mismo, y por lo tanto podemos correr el riesgo de tener un déficit de vacunas porque solo estamos dependiendo de esto. Acordémonos que estamos en una pandemia, en una crisis en donde nosotros tenemos todas las de perder en el sentido económico porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero yo considero que es importante que se vaya considerando, así como lo han hecho los otros dos países que les mencioné, que hagan estrategias por lo menos inicialmente para tener vacunado el 100% de aquellas personas que están al frente de la pandemia. Y el tercer punto que quisiera tocar es, estas vacunas que se están adquiriendo son vacunas que se van a aplicar para arriba de los 18 años. Entonces, ¿qué pasa con esa población de menos de 18 años que representan casi 350,000, 400,000 personas? Que si ellos sufren de la enfermedad, y no solo eso, son transmisores de enfermedad para sus mayores. Y eso es importante tratar de considerar,
¿Qué vamos a hacer con eso? Porque creo yo que en el futuro va a haber que aplicársele a esas personas, porque no es posible de que no haya una cobertura de los adolescentes y de las personas de pequeños. Así es que es importante a considerar estas avenidas. Sí, don Eduardo Calderón está en la línea. Don Eduardo quería opinar. Buenos días. Buenos días. Yo quería 3 cosas. Estoy de acuerdo con el doctor, ¿verdad? Pero hay una cosa que no estoy de acuerdo. Los jóvenes menores de 18 años son más fuertes y pueden soportar la infección. La vacuna, por eso se va a aplicar a mayores de 18 años. En primer lugar, ¿verdad? Está usted equivocado, doctor. Segundo, yo tengo 65 años. Tuve cáncer. Tengo que ponerme la vacuna, yo estoy dispuesto a ponérmela. ¿Por qué? Porque yo soy un paciente hipertenso y paciente de cáncer. Entonces, usted está excluyendo a un montón de gente que debería tener la vacuna. Vuelvo a decirle, por eso la vacuna es para los mayores de 18 años, porque los menores de 18 años no es porque sean solamente porque son más fuertes. Son fuertes, ellos aguantan, pero nosotros, usted lo veo yo aquí protegido, allá encerrado en su casa, igual que yo, aquí está encerrado en mi casa, jubilado ya también. ¿Por qué? Porque también tengo miedo de salir a la calle. Entonces, creo yo que no es justo que usted diga que los menores de eso también hay que vacunar, porque no, en la mayoría de los pacientes vamos a ser nosotros, incluso usted. Gracias por permitirme opinar. No, es que es importante escuchar al pueblo. Doctora Yolani Batres. Bueno, gracias por su participación, el señor que acaba de hablar. Bueno, la verdad que como bien decía la doctora Palou, la vacuna va a depender de la producción, ¿verdad? De las empresas, cómo van produciendo la vacuna a la empresa que la Organización Panamericana de la Salud, a través del fondo rotatorio, decida, ¿verdad? Porque es a través de ese organismo que la ley de vacunación manda a la Secretaría de Salud a comprar. Y la vacuna, pues, va a venir lógicamente, para distribuirse a las personas que más lo necesiten o las personas que más ponen en riesgo su salud. Por darle un ejemplo, las de primer nivel, los médicos, las enfermeras, todos estos, porque estos son, como decir, el ejército que están frente al paciente, están en la guerra, están en la trinchera ahí, ¿verdad? Y necesitamos tenerlos bien, tenerlos saludables para que sigan atendiendo a la población. Después vienen todas las personas mayores de edad, las personas mayores de 60 años, va a ser la otra población, a todas las personas que estén en los asilos de ancianos, todas esas personas van a recibir la vacuna. Aparte de ellos, los rescatistas, como decir los bomberos, como decir la policía, el ejército, toda esta gente que está también en frente de la batalla, que están trabajando por la población. Entonces, a toda esta población tenemos que vacunarla primero. Esa es la prioridad. Y sobre todo, como bien decía su fiel televidente, que son las personas las mayores de 60 años, las personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, que más pueden complicarse con el coronavirus, que pueden llegar hasta perder la vida, que son las personas que mayor ingreso han tenido en los hospitales. Entonces, a esta población definitivamente tenemos que cubrirla. Y otra cosa importante que está haciendo el país por primera vez en la historia es que el Seguro Social, en alianza con la empresa privada, va a proteger a todos sus derechohabientes. Está haciendo una negociación bilateral con AstraZeneca para que la vacuna pueda llegar a todos sus derechohabientes. Así que todos los que estamos asegurados vamos a poder recibir esa vacuna a través del Seguro Social. Y ahora ya no solo va a ser la Secretaría de Salud comprando la vacuna, ¿verdad? Sino que también el Seguro Social. Esta ley que también el presidente Hernández está promoviendo en el Congreso permite
a la empresa privada, como lo ha hecho en el pasado también, entrar a todas las clínicas privadas, los hospitales privados, entrar en una negociación bilateral con cualquier empresa de estas que ya está certificada, entrar en una negociación para comprar vacuna. O sea que si usted no quiere ir a hacer fila a un centro de salud, al seguro social, si la empresa privada, los hospitales privados lo ofertan, usted puede adquirirla a través de ellos. Lógicamente, todos estos tienen que tener el acompañamiento de la Secretaría de Salud, sobre todo del programa ampliado de inmunizaciones, para garantizar que la vacuna que ahí llegue es la que reúne los requisitos y sobre todo que se está aplicando de la manera correcta y que se está conservando en la cadena de frío. Lo bueno, yo creo que lo bueno de todo esto es que sí tenemos esperanzas de que la vacuna va a llegar. Y esta vacuna pues nos va a ayudar a controlar la enfermedad. Lamentablemente, como bien decía la doctora Elsa Palou y el doctor Tito Alvarado, no vamos a erradicar la enfermedad. Esta va a ser, yo creo que a partir del próximo año la Organización Mundial de la Salud ya no va a ser una pandemia, sino que va a ser una endemia, que va a ser prácticamente como tenemos la enfermedad del dengue, que es una enfermedad que hemos tenido más de 40, 50 años de estar luchando contra ella. Y así va a ser, lamentablemente, el COVID-19. La vacunación, pues, va a ser parte de la rutina, va a ser parte de nuestro programa, nuestro esquema de vacunación que vamos a tener que estar aplicando. Sí, no va a ser algo, como bien decían mis colegas, que mañana ya no vamos a quitar la mascarilla, que ya está aquí la vacuna. Como bien dijo usted, licenciado, no está en ningún país ahorita. No se está aplicando a la población general en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, que es donde está, que es la empresa Pfizer y Alemania o Moderna. En ningún país hoy por hoy están aplicando esa vacuna. Que primero Dios, muy pronto eso va a ser una realidad. Excelente, porque bien como dijo la doctora, lo que aspiramos es a tener con la vacuna y con las personas que han sido expuestas al coronavirus, ya sea porque les dio la enfermedad, tener un rebaño de mayor de 60% de la población mundial, que estamos muy lejos de tener. Así doctor, que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, tenemos que seguir con la mascarilla, lamentablemente, tenemos que seguir con el distanciamiento, y sobre todo lavándonos las manos lo más frecuentemente posible y utilizando el alcohol con gel. Este es un virus bastante complejo, muy traicionero, que nos ha quitado, pues como reitero, la salud, la vida de muchos colegas y ha afectado la economía mundial. Así que invertir en vacunas es una inversión en la salud. Y aquí algo que tiene que tener bien cuando venga esta vacuna es que de nada sirve que se vacune la doctora Elsa Palou y no me vacune yo. De nada sirve que se vacune el doctor Tito Alvarado y no se vacune el licenciado Raúl Valladares. Tenemos que vacunarnos todos para proteger a la población. Y eso es lo que el presidente aspira. Que aparte del 20% que viene de COVAX donado, que la Secretaría de Salud, con finanzas, a través de los fondos que se están gestionando, pueda comprar más vacunas para llegar a cubrir a la población, al mayor número de población. Y con este convenio o esta compra que está haciendo el Seguro Social a la empresa AstraZeneca, pues eso también aumenta nuestra cobertura. O sea que a mí ya no me tiene que vacunar la Secretaría de Salud, me puede vacunar el Seguro Social. Y eso, pues, esa oportunidad se la da a otro habitante, a otra persona que la demande. Aquí yo creo que el reto es que estemos vacunados todos y que sigamos con las medidas de bioseguridad. Esto no se termina ahorita. Como le digo, esta es una enfermedad que yo creo que el otro año ya la Organización Mundial de la Salud la va a declarar endémica. Es una enfermedad que tenemos que seguir protegiéndonos el 2021 y el 2022 y muchos años por delante. Sugería el doctor Tito Alvarado que se usen varias estrategias para la adquisición, como han hecho otros países. ¿Qué nos dice de eso, doctora? Bueno, ya se está haciendo con el Seguro Social. La empresa privada también lo puede hacer. La Secretaría de Salud no es problema, porque más bien, en vez de ser problema, ha dado muchos frutos en el pasado. La Secretaría de Salud está bajo la ley una ley de vacunación que manda a la Secretaría de Salud que toda la vacuna que adquiera
sea a través del mecanismo del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. O sea que el Estado de Honduras le dé el dinero al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para que ellos hagan la compra de la vacuna. Esto ha garantizado ser parte del mecanismo rotatorio, como todos los países de Latinoamérica. Esto ha garantizado precios más cómodos, o sea, precios accesibles a nosotros, ha garantizado que la vacuna sea de calidad, pero sobre todo ha garantizado la sostenibilidad de la vacuna. Porque no es lo mismo, vaya, por darle un ejemplo, ¿qué garantiza el mecanismo del fondo rotatorio? Que hace la compra de la vacuna de México, imaginen la población de México, de Brasil, de Canadá, del mismo Estados Unidos, de Honduras, de Nicaragua, de todos los países que somos miembros de la Organización Panamericana. Entonces, como compran gran volumen de vacuna, esto garantiza el precio, precios cómodos, y una empresa se siente avalada, ¿verdad? Que no va a producir 1000 vacunas, sino que va a producir millones de vacunas y tiene garantizado que ahí se le va a comprar, que ahí se le va a pagar. Entonces, esto es un mecanismo que en el pasado pues ha dado grandes resultados para todos los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Pero eso no limita a que el Seguro Social, tal como lo está haciendo ahorita, la empresa privada, compre más vacuna, ¿verdad? Además de eso, de lo que COVAX nos va a dar, a través del fondo rotatorio, Honduras va a poner más dinero en el fondo rotatorio para que a través de COVAX pueda comprar más vacuna para que llegue al país. Ese ha sido un mecanismo exitoso, no tenemos por qué ahorita pues temerle y nada, va a ser un gran reto para ellos, ¿verdad? Un gran reto, no solo en la adquisición, sino que también en la distribución de la vacuna. Sí, doctora Palou, esto es como la loto, aunque en la loto nunca nadie gana, pero ¿para cuándo sus cálculos va a haber ya esta vacuna sí cura el coronavirus? Bueno, mire, yo veo esto como algo multifactorial. A mí me parece que, ok, el Estado va a empezar con el 20% de la iniciativa Gavi COVAX, el Seguro Social. Entiendo que compró 1.4 millones de dosis. Pienso que va a llegar un momento en que cualquier hospital privado o clínica privada pueda también comprar vacunas y aplicarlo a sus pacientes. Porque al final, mientras más instituciones puedan comprar la vacuna y aplicarla, ese es un apoyo para la Secretaría de Salud. Y así la Secretaría de Salud se puede dedicar a los grupos de riesgo de la población que no puede adquirir la vacuna ni en el seguro ni en una clínica privada. En un principio se va a empezar con los grupos de riesgo que dijo la doctora Yolani Batres, pero va a llegar un momento en que la meta es que toda la población susceptible puede estar vacunada. Y eso se puede lograr con lo que compre el seguro, con lo que compre la Secretaría, con lo que compren los privados. Y cuando decimos que toda la población es niños y adultos, porque hay gente joven con comorbilidad, gente joven con diabetes, gente joven con cáncer, que también tiene mayor riesgo que los que no tienen una enfermedad como esta. Entonces necesitamos vacunarlos a todos. Y yo quería hacer una acotación. Ya hay varias empresas trabajando en las vacunas de niños. Y por otro lado está también las personas que ya tuvimos COVID y algunos que no desarrollaron anticuerpos. Entonces, aún la gente que tuvo COVID, lo idóneo sería que se pudieran hacer niveles de anticuerpos y vacunar a todo aquel que no tiene anticuerpos de los que tuvieron COVID. Ahí podríamos captar también a los asintomáticos de que hablaba el doctor Tito Alvarado, porque hay personas que les dio el COVID, ni cuenta se dieron, nunca se hicieron una prueba, no saben si tuvieron o no tuvieron. Y en teoría hasta ahorita se dice, ok, los que ya les dio no se vacunan. Ojo con eso, porque algunos de los que les dio quedaron sin defensas. Y lo ideal es vacunar a todo aquel que está sin defensas. Y lo que creo todos estamos totalmente de acuerdo es que aunque nos vacunemos, vamos a tener que seguir usando mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. ¿Cuánto tiempo? No sé, años. Ojalá que tal vez en el 22, si ya hemos logrado
lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población del mundo que ya tiene defensas, ya sea porque se vacunó o porque le dio la enfermedad. Hasta ese momento vamos a poder dejar las mascarillas y vamos a poder dejar lo del lavado de manos frecuente, que el lavado de manos lo aconsejable es seguirlo haciendo siempre, porque eso le previene enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades de diverso tipo, no solo COVID. Pero la idea de que porque nos vamos a vacunar ya se acabó esta pesadilla, no, esto continúa. La vacunación va a ser una parte del armamentario, nos va a ayudar a adquirir la inmunidad de rebaño más rápido, pero no es la solución total del problema. Vamos a tener que seguir combinando vacunas, detección temprana, testeo masivo y medidas de bioseguridad. Sí, aquí hay dos preguntas del abogado Urtecho Yamborde. Dice Urtecho Yamborde, ¿por qué se está comprando a la compañía que ofrece al día de hoy menor efectividad, 70%, cuando hay otras compañías que ofrecen el 95% de efectividad, dice el abogado Urtecho Yamborde? Dos, los que se vacunen con las 2 dosis tendrían que seguir usando mascarillas. Doctor Tito Alvarado. Bueno, quisiera aclarar un poquito la pregunta del señor Calderón, que habló de que por qué no se cubría toda la población. Yo quisiera recordarle de que los niños menores de 18 años, si se consideran niños, tienen que también en un momento ser vacunados. Acuérdense que la enfermedad está afectando a menores de 18 años también y los mata. No en la cantidad como mata a los mayores con comorbilidades, pero sí está incidiendo este virus en ellos. Y además, los niños de menores de 18 años tienen bastantes enfermedades inmunológicas, bastantes problemas de diabetes y también son susceptibles. Y no solo eso, estas personas, a su vez, si se infectan, llevan a su casa a infectar a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos. Por lo tanto, va a haber un momento en que hay que cubrirlos, es mandatorio hacerlo. Y eso implica conseguir más vacuna, y no solo eso, ya con lo que el señor presidente hizo de hacerlo obligatorio, eso le implica agenciarse una gran cantidad de vacunas para el futuro de nuestro país. Acuérdese que estos países pobres como Honduras van a tener problemas en la adquisición, no solo por el punto de vista económico, sino por los problemas también de que todo mundo, todos los países están en lo mismo. Y entonces, tradicionalmente Honduras siempre se queda la saga en estos insumos de medicina, insumos materiales de médicos. Y ese es un peligro que pueda ocurrir cuando no se hacen convenios simultáneamente con otras compañías o con otros países que producen vacunas y no depender exclusivamente de países como Estados Unidos y la OMS o OPS. Hay que buscar otras alternativas para agenciarse la vacuna. En cuanto a la vacuna de Oxford, que tiene la pregunta que hace el señor John Borde, es decir, tengo entendido que la vacuna de Oxford, como lo explicó Elsa, el 70% fue positiva en la primera dosis y luego en la segunda eso subió cuando se ponía en la primera dosis la mitad de la dosis. Así es que definitivamente las coberturas de todas estas vacunas que se están haciendo para coronavirus tienen una gran ventaja, que están arriba del gran número de vacunas que existen, que alrededor de 70-80% como las de influenza. Así es que esa adquisición va a ayudar mucho y yo creo que es importante a considerar no solo la eficacia, sino que la seguridad de la vacuna y también obviamente el precio. Así es que yo considero de que nosotros ahorita en este momento hemos estado hablando de las vacunas más que todo americanas, pero mire, China tiene 3 vacunas, Rusia tiene 2 vacunas con efectividades excelentes, pero que claro, no hay fuente de adquisición tan rápida como los países que están aliados con ellos. Y estoy seguro que a Nicaragua
va a llegar a un momento en que va a vacunar todo, porque estos países generalmente no buscan lucro para tratar de ayudarle a los países, porque no son compañías per se, son compañías estatales, y eso ayuda mucho a los países del tercer mundo que están aliados con ellos. Y vamos a ver una Nicaragua probablemente vacunado primero que Honduras, que nosotros, porque ellos van a recibir gran cantidad de vacunas sin mucho costo. Y además de eso, ellos están sirviendo como de producción local para complementar la producción de vacunas, tengo entendido, de la parte de la vacuna rusa. Así es que yo considero que en este momento Honduras tiene que buscar más estrategias simultáneamente para asegurarle a la población, insisto, población total del país. Sí, entiendo que Nicaragua va a ser, si la vacuna de Putin funciona, Nicaragua va a tener ese apoyo de parte de Rusia. Pero, doctora Yolani Batres, ¿qué se ha pensado en la distribución? Bueno, mire, la verdad que yo creo que una de las cosas más importantes que están ocurriendo ahorita es que no solo es una empresa la que está produciendo, la que va a llegar a tener, va a ser realidad esta vacuna, porque todavía no es una realidad. Son más de 40 empresas los que están muy cerca a hacer realidad esta vacuna, incluyendo países como Rusia, bueno, hasta Cuba, dicen, entre otros, ¿verdad? Que van en la carrera de hacer realidad esta vacuna. Y eso le va a permitir al mundo tener una mayor oferta de ella, ¿verdad? Como decir, o sea, no solo, vaya, hay vacunas que solo las produce una empresa. No, aquí van a haber varias empresas que van a hacer realidad esta vacuna y sobre todo diferentes modalidades. Algo bien importante que decían que por qué estamos pensando en AstraZeneca. Bueno, AstraZeneca porque es una empresa que tiene historia de vacunas, que tiene historia sobre todo de la sostenibilidad que puede tener esta. Y como bien decía el doctor Tito Alvarado y la doctora Elsa Palou, la primera dosis nos va a dar un 70% de inmunidad, la segunda dosis un 90%. Y son raras las vacunas que nos dan arriba. Imaginen que estas vacunas, según lo que dicen las empresas, ¿verdad? Y según lo que dicen los estudios, la mayor parte de ellas van a dar una inmunidad arriba del 90%. Obviamente, esto no excluye a Honduras que pueda aspirar a tener otras vacunas, que pueda a través del fondo rotatorio, puede hacer que la vacuna de Rusia sea factible, la de China, como bien decía, que hay 2 empresas que también esto van a hacer, la India, todos, por primera vez, creo yo, en el mundo, una carrera por llegar a tener esta herramienta en las manos, porque no solo ha golpeado la salud, ha puesto en riesgo nuestra vida, nos ha quitado vidas y ha golpeado la economía del mundo, o sea que ha puesto de rodillas al mundo este pequeño virus. Entonces, la vacuna, pues, para mí sí es una esperanza. Para mí eso es una esperanza que nos va a ayudar, sobre todo a los que trabajamos en salud, a poder trabajar mejor, sí, con la protección de vida, ¿verdad? Porque la vacuna, como el virus, no sabemos si nos va a dar una inmunidad permanente todavía. El virus no nos da una inmunidad permanente. Y algo que decía la doctora Elsa Palou, para mí todas las personas que han padecido de coronavirus deberían de ir también en esa línea, en esas personas que deben de recibir la vacuna, porque ya hay varias personas que la ciencia tiene que documentar que han sufrido de una reinfección. O sea que sí hay que vacunar, para mí, a las personas que han padecido del coronavirus también. Porque hay varios, colegas y personas que se han reinfectado. Y otra cosa también que miramos, que las personas que han sobrevivido, que han ganado la batalla del coronavirus, pero que les ha quedado mucho daño, o sea, muchas secuelas. Y esto también es caro tanto para el paciente, para la familia, como para el Estado mismo. O sea que para mí, como imagínense que a estas personas que les ha quedado secuelas, les vuelva a dar el coronavirus,
el daño podría ser mayor o peor aún quitarle la vida. Así que para mí sí se debe considerar esa población a vacunar también. Y va a ser bien difícil, como dice la doctora Palou, documentar quién tiene anticuerpos y quién no tiene anticuerpos. Eso yo creo que más bien nos prolongaría el trabajo de prevención a través de la vacuna. Para mí ahorita debe ser una población priorizada, todos, incluso los que han sufrido de coronavirus. El caso en Honduras de que se habló que una persona le había dado coronavirus y le había vuelto a dar, ¿fue cierto o no fue cierto, doctora? Todavía no se sabe, ¿verdad? Porque se tiene que documentar bien, se tiene que ver el genotipo y este proceso es bien complejo. Yo no he visto ahorita, hay artículos que dicen que sí lo han documentado, pero así no, a ciencia cierta todavía no se ha hecho, no es teórico, pues, no se ha probado todavía. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero sí es una posibilidad que no podemos quitar, ¿verdad? Entonces, y como bien decían, la influenza y las enfermedades respiratorias en el pasado no nos han dado una inmunidad permanente, como la vacuna contra el sarampión, que una vez vacunados tenemos inmunidad. Con esto no se sabe todavía. Entonces, yo creo que tenemos que vacunar por muchos años. Y como bien dice, esto va a ser para el 2021, 2022, y tenemos que continuar con mascarilla, tenemos que continuar lavándonos las manos y el distanciamiento, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues esto nos ordena. Y hay medidas que los hondureños no hemos estado acostumbrados, por ejemplo, quitarnos los zapatos antes de entrar a las casas. Esa es una medida que a lo mejor, que bueno, que los asiáticos lo han utilizado y ¿por qué no? Entrar a la casa y dejar los zapatos afuera, que podemos hasta prevenir. Cosas así yo creo que tenemos que ir cambiando, que no han sido parte de nuestra cultura, como usar mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento social, y eso, bueno, no solo para el coronavirus, sino que para otras enfermedades también. Eso que dice la doctora Palou, que esta mascarilla vamos a tener que usarla por años, y los árabes y los chinos, lo hemos visto a lo largo de la historia y de las películas, hemos visto que quitan los zapatos, los dejan afuera, y ahora es una cosa que creo todos vamos a seguir después de tanto muerto que va por el coronavirus. No hay vacuna todavía 100% en el mundo. Honduras ya ha gestionado un buen número de vacunas, pero por eso está la doctora Yolani Batres, la doctora Elsa Palou y el doctor Tito Alvarado hablándoles a ustedes de este tema. Continuamos, doctora Elsa Palou. En su opinión, ¿cómo debe distribuirse ese primer 20% y en qué tiempo? Somos casi 10 millones ahora. ¿Cuánta gente tendría que vacunarse de esos 10 millones? Lo ideal es que se vacunaran los 10 millones. Eso es lo idóneo y esa es la meta y eso es lo que se puede lograr con el tiempo. Pero acuérdese, va a venir el 3% de ese 20%. Al principio, ¿verdad? O sea, probablemente a inicios del próximo año, en el primer trimestre, lleguen las primeras 270,000 vacunas. ¿Cuándo va a llegar el resto? El 20% de esos 10 millones es más o menos cerca de los 2 millones de personas. Pero de eso lo que va a venir es alrededor de unas 300,000 al principio. ¿A quién se va a vacunar? A los grupos prioritarios que mencionó la doctora Yolani Batres. Al personal de salud, a los bomberos, a la gente que recoge basura, a la gente que da primeros auxilios, a los policías, también a la gente que tiene que ver con lo principal para mantener al país funcionando. Eso es como la primera etapa, las personas de más de 65 años, diabéticos, hipertensos, asmáticos, porque son los que tienen más riesgo de morirse si se infectan. Y después, cuando llegue el resto de ese 20%, se tiene que seguir vacunando con los diferentes criterios. Ya se supone que vamos a tener a la mayoría de la primera línea cubierta, entonces después se sigue con el resto de la población. La meta es vacunar a todo el mundo. En la medida que logremos vacunar a más personas, más rápido llegamos al 70% que ocupamos de personas con anticuerpos para tratar de lograr la inmunidad de rebaño, ¿verdad? En el país y en el mundo.
Algo que yo quería decir es que me parece que, bueno, si el seguro vacuna a su población, si las empresas vacunan a sus empleados, la Secretaría, por su parte, también sigue vacunando a estos grupos priorizados. Y si se les permite a los hospitales privados, clínicas privadas, también vacunar a sus pacientes, más rápido podremos llegar a la meta, ¿verdad?, de vacunar a todo el mundo. Se preguntaba, ¿y por qué AstraZeneca? Bueno, es más barata y se usa en refrigeradores comunes. La de Pfizer y la de Moderna, que es RNA mensajero, la doctora Yolanda Batres lo mencionó, ocupan redes de frío de menos 80 grados centígrados, menos 20. Nosotros no tenemos eso. Sí se ha dicho que es probable que cuando ellos vendan la vacuna, tanto Pfizer como Moderna, provean como mini freezers que tengan ese menos 80 y menos 20. Habrá que negociarlo. Yo pienso, como piensa Tito, que también habrá que negociar con Rusia. La Sputnik 5 ha reportado un 92% de efectividad. CanSino, que está en China, y parte de las otras 3 vacunas chinas, también han reportado efectividad arriba del 90%. A la hora de erradicar COVID, a mí no me interesa la cuestión política. No me interesa si es un país comunista, si no es un país comunista, si es un país capitalista. Lo que me interesa es que tenga una vacuna de calidad, que tenga un precio accesible y que se pueda aplicar, porque a final de cuentas lo que está de por medio es la salud. Entonces, lo político debe de quedar a un lado. Si la vacuna china resulta ser excelente y la más barata de todas, pues que venga la vacuna china. Si al final resulta que la vacuna rusa es la mejor, según la FDA, según la OMS, según la Organización Europea de Calidad de Medicamentos, pues que venga la vacuna rusa. Y si es la inglesa, pues la inglesa. Y si es la gringa, pues la gringa. La que sea mejor para el país. Y otro aspecto que quería aclarar también es lo del 70 y el 90% de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Se ha reportado 70% si cuando damos las 2 dosis, la primera damos dosis total y la segunda también. Y se ha reportado 90-92% si cuando damos la primera dosis damos solo la mitad y cuando damos la segunda la damos completa. Entonces, ¿qué tiene que asegurar Honduras? Que se dé mitad primero, completa después. ¿Para qué? Para lograr el 92%. Y me parece que la meta de todo debe ser, mientras llegue esa vacuna, las medidas de bioseguridad son mandatorias. Con todo y vacuna las vamos a tener que seguir usando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el 70% de los hondureños estemos protegidos, ya sea por vacuna o porque nos dio la enfermedad. De acuerdo. Sí, doctor Tito Alvarado. Aquí hay una pregunta, permítame, sí, del licenciado Jorge Reinaldo Amador, maestro insigne de la Escuela de Periodismo, ya retirado. Favor, pregúntele a los distinguidos médicos cómo se va a acreditar la persona que se ha vacunado. ¿Con un simple pedazo de cartón como las demás vacunas? ¿Acaso la persona vacunada va a andar sin mascarilla? ¿Cómo los demás estaremos seguros de ellos? Doctor Alvarado. No, indudablemente siempre estas vacunas van a ser administradas con todo el rigor que ha tenido el país, o sea, la oficina que pone las vacunas y que administra las vacunas, que es el sistema ampliado de vacunación. Ellos tienen un carnet y estoy seguro que al carnet se le va a agregar a ese carnet la vacuna del coronavirus. Eso no es ningún problema. Entonces va a ser parte de las vacunas aplicadas en Honduras. Se va a tener que diseñar ese carnet junto con todas las demás vacunas. Estas vacunas van a ser aplicadas en la misma forma como han estado aplicando las otras vacunas. Y bueno, esa es la forma de cómo hacerlo cuando hay una organización bien, con mucha trayectoria y con mucha integración y logística para hacerlo. De tal manera que pues, eso no es problema. A mí lo que me preocupa es adquirir vacunas
en donde tengan más precio y que tengan los problemas de refrigeración en nuestro país. Estoy casi seguro que Moderna y Pfizer, en cualquier momento, cuando vean esa disparidad de las vacunas en cuanto a la conservación y vean que todas las demás vacunas no necesitan más que 4, 8 grados de una refrigeradora, van a empezar a hacer vacunas liofilizadas, es decir, hacerlas en polvo para que evitar la refrigeración y que solo se reconstituya en el momento de aplicarla. Eso así se hace con la fiebre amarilla y con otros virus vivos atenuados. Así es que eso va a ocurrir, que no quepa la menor duda, porque eso va a ser un obstáculo para aplicar la vacuna en los países del tercer mundo. Así es que yo creo que eso va a ser solventado en la mayor brevedad posible. Sí, otra pregunta, doctora Yolani Batres. Los negociantes antivacunas mantienen una campaña intensa por las redes sociales a nivel mundial. Esto ha generado mucha confusión, yo hace poco lo decía, ha durado mucha confusión en bastantes personas que temen aplicarse la vacuna porque ¿por qué no hacen una campaña aclaratoria para que no aumente la confusión? Doctora Batres. Gracias, licenciado. Bueno, la verdad que esta población antivacunas ha venido creciendo los últimos años y lamentablemente ha afectado, no solo lo del coronavirus porque ni hemos empezado, ¿verdad? Ha afectado algo que la vacuna ni se ha empezado, pero ha afectado en enfermedades que ya estaban totalmente erradicadas. Y una es, por ejemplo, la del sarampión, que ustedes pudieron ver que el año pasado en una comunidad de judíos ortodoxos, volvió esta enfermedad del sarampión, enfermedad que estaba eliminada en las Américas. Y todo a raíz de esta población antivacunas que lamentablemente ha ido creciendo. Todas las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la Alianza Gavi, entre otros, tienen campañas fuertes a favor de la población, a favor de la vacunación. Y esto pues es un reto, no solo con la del coronavirus que ni hemos empezado, ¿verdad? Sino con las vacunas que hemos tenido éxito en el pasado, como la del polio, sarampión, toferina, etcétera, tétano, todas ellas. Y esta campaña, pues esta población de antivacuna ha ido creciendo y sobre todo es grupo de personas que no son médicos, no son enfermeras, que más que todo que están en contra y es bien duro, ha sido bien duro y sobre todo es población que es muy cibernética, ¿verdad? Que usa mucho las redes sociales y por eso yo creo que la población tiene que cuando decide tomar un medicamento, cuando decide aplicarse una vacuna, ir donde hay las personas que conocen de ella y sobre todo donde hay evidencia científica. Pero es una lucha, don Raúl, es una lucha que están liderando la Organización Mundial, la Alianza Gavi, UNICEF, entre otras organizaciones en contra de estos. Y han buscado diferentes mecanismos, ¿verdad? Diferentes mecanismos. Yo creo que el mecanismo, lo más importante, yo creo que es la evidencia científica que hay, que la polio sí se puede erradicar con la vacunación, que si no nos vacunamos, quedamos con secuelas que nos arrastran toda la vida. Igual con el sarampión nos puede quitar hasta la vida. El sarampión es altamente transmisible, mucho más transmisible que el coronavirus. Entonces, estas vacunas realmente salvan vidas y nos cambian, nos pueden dar una mejor calidad de vida si la aplicamos en tiempo y forma, pero hay campañas. La pregunta que le decía el televidente, el que lo escucha ahorita, la vacuna pues queda registrada no solo en carnet de vacunación, sino que también en un listado y eso va quedando como evidencia. Los carnets de vacunación es un documento oficial. Vaya, si usted no se vacuna, si no se pone la vacuna de la fiebre amarilla, no puede viajar a Colombia, no puede viajar a Ecuador, no puede viajar a países suramericanos, Brasil, donde hay lamentablemente, o a algunos países de África, donde hay todavía la fiebre amarilla. Esos son carnets oficiales
que tienen prestigio, que tienen reconocimiento internacional. Y así va a ser el coronavirus también. Pero el coronavirus, como vuelvo y repetimos con los colegas acá, eso no va a ser que con la vacuna ya todo estamos listos. Ya o porque ya creemos que viene la vacuna, esta enfermedad ya se terminó. Para nada. Esta enfermedad sigue y tenemos que seguir, volvemos y no nos podemos cansar de repetir que tenemos que seguir con mascarilla, tenemos que seguir lavándonos las manos y tenemos que seguir cuidándonos y respetando ese distanciamiento social, ¿verdad? Sí tenemos que volver al trabajo, tenemos que volver a todas estas cosas que hacen Honduras grande, pero con las medidas de bioseguridad. Sí, estoy de acuerdo y por eso la intención de este programa. Sí, antes de su participación, doctor. Buenos días, Raúl. Ayer hablaba el doctor Videa de la ivermectina como medicamento profiláctico, tomando una dosis semanal según el peso de la persona, y que él y algún personal de salud que está en primera línea la toma y no se han infectado. ¿Qué piensan sus distinguidos panelistas de eso? Doctor. Ok. Excelente pregunta lo de la ivermectina. Mire, la ivermectina es un medicamento sui generis. Fue descubierto por casualidad en Japón hace como 50 años, en una granja, porque es un antiparasitario de primera línea para un montón de enfermedades parasitarias. Fue encontrado en una granja al ver ese granjero que no le producía, no tenía parásitos su ganado, y le llamó la atención a él y a un amigo americano que tenía, y dijo, tal vez este suelo que están comiendo, esta grama que están comiendo estas vacas, dijo, eso está produciendo alguna protección. Y en efecto, había el producto inicial de la ivermectina que fue descubierto por un señor Campbell de Estados Unidos junto al señor investigador de Japón, y eso le agenció el premio Nobel posteriormente. De tal manera, pues, es uno de los medicamentos baratos con menos efectos secundarios y tiene evidencia científica de reducir la multiplicación del virus, de coronavirus a nivel de laboratorio. Eso no hay duda. Hay un movimiento importante en el mundo de que puede ser profiláctico, eso lo han demostrado algunos estudios que han habido en Egipto, ahí en misma Argentina hay un movimiento para todos los que están en frente de línea de estar tomando semanalmente este producto y que les ha ido bien. De tal manera, pues, que es un producto barato y claro, eso es en contraposición de los otros antiviral como el Remdesivir, que fue un boom terrible de Gilead en Estados Unidos y que lo metieron a como de lugar, y actualmente incluso la Organización Mundial de la Salud lo está rechazando porque no ha alcanzado los niveles. Por lo tanto, creo yo que ivermectina tiene que estar en el armamentario de todos estos medicamentos que están utilizándose en el país, y de hecho están en los protocolos. Obviamente, lo bueno de este producto es barato, asequible y no tiene muchos efectos secundarios. Acuérdense que este producto fue el que eliminó la oncocerquiasis, o sea, la ceguera del río allá en África y en todos los países donde hay esos problemas. Así es que es un producto que hay que tomarlo en cuenta y ahí se necesita un poco más de investigación, más estudios controlados para ver si realmente es un buen profiláctico o es un buen coadyuvante con todo dentro del protocolo. Así es que me parece adecuada la pregunta. Personalmente, yo lo considero que es por su inocuidad y por sus antecedentes, que forme parte, y de hecho está formando parte en los protocolos de manejo de catracho, ¿verdad? Y de maíz. Sí, la gente está poniendo mucha atención al programa porque primero estamos hablando del coronavirus que ha matado a un montón de gente en el mundo. Y aquí en Honduras ya casi 3.000, desgraciadamente. Y hay que seguirnos cuidando. Y hay que ser positivos. Entiendo que la empresa privada
el gobierno, el Seguro Social van a traer esas vacunas. Para la doctora Palou, me dice el abogado Mejía Carranza, nosotros los de la tercera edad, preguntarle a la doctora Palou si por la aparición de enfermedades ya erradicadas es necesario que para los nacidos después de los 70 debe aplicarse de nuevo el cuadro de vacunas de Honduras. Ok, bueno, las vacunas que Honduras aplica, muchas de ellas se pueden aplicar también en adultos. Antes estaba el concepto de que las vacunas eran para los niños, eso ha cambiado. Actualmente sabemos que las vacunas son para niños y para adultos, y algunas vacunas tienen que seguirse aplicando aún en la etapa adulta. La vacuna de la influenza es todos los años para adultos y para niños. La TD, la tétano, difteria, pertusis, también se debe de continuar aplicando en la vida adulta, en algunos casos. Las personas que no tienen vaso, por ejemplo, aunque sean adultos, tienen que aplicarse vacuna contra neumococo, vacunas contra hemófilos influenza, y depende también de las enfermedades y características de ese adulto. Pero el concepto de que las vacunas también son para aplicarse en la etapa adulta, ese es un concepto actual y se tiene que discutir cada quien con su médico. ¿Qué vacunas ocupa esa persona adulta? Ahorita, por ejemplo, con las llenas de los ríos, es importante la vacuna de la hepatitis A. Si no se ha vacunado un adulto, tendría que hacerlo. Y también las vacunas contra tétano, porque mucha gente pudo tener heridas pequeñas con clavos, con láminas, con árboles que iban en las aguas turbulentas durante las llenas. Y estas vacunas son para adultos y para niños. Entonces, el concepto de vacunación en el adulto es un concepto correcto, se tiene que hacer, especificando cada caso, qué enfermedades tiene ese adulto y qué vacunas se tiene que aplicar. Por cuestión de tiempo vamos a la parte final. Doctor Tito Alvarado, ¿qué le dice a la gente? Oriéntemela, por favor, porque yo estoy de acuerdo con usted. Las expectativas son muy grandes de la gente, pero la vacuna todavía, el 100% de una vacuna no hay en el mundo. Esperamos que venga pronto a Honduras y, como explica la doctora Elsa Palou, de ese 20% que se habla, primero será un 3%. Ya está listo el doctor Tito Alvarado. Doctor Tito Alvarado, agradezco su comparecencia esta mañana, pero de acuerdo con usted, hay mucho entusiasmo. Explíquele a la gente qué es lo que hay que hacer mientras viene la vacuna, que se habla en el primer trimestre del próximo año, sería enero, febrero, marzo. Y yo pienso que en junio, ojalá que sea en el primer trimestre, pero bueno, ahí la doctora Batres está haciendo los esfuerzos porque esto sea realidad. Doctor Tito Alvarado, recomendaciones, consejos a la gente para que entendamos que la vacuna no está allá y que el coronavirus sigue infectándonos y sigue desgraciadamente cobrando vidas de compatriotas. Ya casi vamos pegando a los 3.000. Doctor. Bueno, muchas gracias y muchas gracias nuevamente por tenernos con dos exministras colegas discutiendo este punto importante de la vacuna por venir a nuestro país. Indudablemente lo mejor que le deseo yo a nuestra población es que reciba la vacuna cuando sea posible, cuando venga, y trate de que se trata de la mejor estrategia para prevenir enfermedades. Que esos movimientos antivacuna afortunadamente no hacen mucho impacto en nuestro medio, sino que en el mundo del primer mundo, en Europa, Estados Unidos, pero en nuestro mundo muy poco, porque la población nuestra realmente o es por desinformación, que a veces esas malas noticias no las percibe, pero creo yo que no va a hacer mucho impacto en nuestro ambiente. El problema reside en que cuando hay movimientos antivacunas y hay política de por medio, vean lo que ocurrió en Brasil, el señor presidente Bolsonaro diciendo que no va a recibir ni la vacuna contra coronavirus, ni usa mascarilla, ni nada. Cuando hay ese tipo de políticos incidiendo en gran parte de la población, ese es el problema. Pero afortunadamente no es la posición de nuestros gobernantes, nuestra
autoridades en nuestro país, y eso es un punto a nuestro favor. De tal manera pues que yo considero que todas las personas que van a estar en primera línea reciban la vacuna lo más pronto posible y que el gobierno adquiera la mayor cantidad de vacunas por todos los medios posibles y que haga estrategias simultáneas, no solo depender de la alianza Gavi, porque no es posible estar en un listado en donde Honduras, que no representa mucho en el mundo en relación a muchos otros países, podemos tener algún problema en el futuro en este sentido. Así es que muchas gracias y nuevamente les reitero mi agradecimiento por compartir con estas dos damas ministras. Gracias. Gracias al doctor Tito Alvarado. Doctora Elsa Palou, usted tiene, bueno, esa virtud siempre, dice las cosas claras, de frente y como son. ¿Qué le decimos al pueblo, a la gente, para que esperamos con ansia la vacuna? Y qué bueno que hay esa iniciativa y ojalá los diputados aprueben de que la vacuna sea gratis para todos los hondureños. Pero la realidad hoy, ¿cuál es y cómo ve el futuro hacia que llegue la vacuna? Bueno, yo creo que la vacuna no es una solución mágica, no va a resolver el 100% el problema del COVID, va a ayudar a resolverlo, pero no es algo mágico que hoy me sé y mañana ya estoy con todas las defensas y ya no tengo que usar mascarilla ni nada. Eso no es cierto. Tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad aunque la vacuna venga. A Honduras la primera parte va a llegar en el primer trimestre. Probablemente vamos a estar vacunando a la mayoría de la población a mediados o finales del otro año. Sí, le escucho. Nosotros la vacuna viene, hay que ponérsela. Si tenemos la oportunidad, hay que aplicarnos la vacuna, pero eso no significa que vamos a dejar de usar mascarillas y las demás medidas de bioseguridad. ¿Hasta cuándo la vamos a poder quitar? Hasta que el 70% de la población de Honduras y del mundo tenga defensas contra COVID, ya sea porque se vacunó o porque le dio la enfermedad. Y estamos lejos de lograr eso. Y lo correcto sería, doctora Palou, que ya fuera una costumbre de nosotros los hondureños de aquí en adelante en la vida, siempre protegernos con esas mascarillas. Antes uno miraba a alguien con una mascarilla en un aeropuerto. Bueno, generalmente yo miraba a los asiáticos, pues uno le despertaba alguna curiosidad, pero estaban en toda la razón ellos. Así debe ser para los hondureños, ¿no? Por lo menos para todo el mundo, creo que durante muchos años vamos a quedar así. Miren los países asiáticos cómo han logrado controlar la segunda ola, porque ellos culturalmente están acostumbrados a la mascarilla, al distanciamiento y al poco contacto físico de manera social, y eso les ha ayudado mucho para poder controlar la pandemia y la segunda ola. Ellos están en mucho mejores condiciones en cuanto a COVID. Vietnam, Corea, China están mucho mejor que Europa, por ejemplo, pero es porque culturalmente ellos ya tenían esto del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, de la limpieza de manos, y eso ayudó mucho. Gracias, doctora. Le agradezco la gentileza de haber tomado su tiempo para participar esta mañana. Con gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a la exministra de Salud Pública, la doctora Elsa Palou. Voy a cerrar con la doctora Yolani Batres, exministra de Salud y la coordinadora del coronavirus en Francisco Morazán, y una persona conocedora que está manejando este tema de las vacunas. El mensaje que se le deja a todos nosotros los hondureños pendientes de cuándo llegará la vacuna, de cómo será la distribución. Yo pido comprensión en esta parte a las autoridades de salud pública. Tenemos que apoyarnos todos, entre todos, para que esto no tampoco vaya a generar caos o polémicas. Lo que queremos es que venga la vacuna, que como digan las autoridades, se distribuya y se maneje de la mejor manera. Pegó mi nuera que cuando le hablaron de la refrigeración de vacunas, dijo, pero aquí ni hay container con esas
con esa temperatura, o sea, furgones, y tampoco en la casa la gente tiene, ni los hospitales. Entonces por eso se está buscando la otra vacuna que uno la podría tener, que las autoridades la podrían tener en las refrigeradoras comunes y corrientes, como lo ha dicho esta mañana la doctora Yolani Batres. También le reitero el agradecimiento de haber participado esta mañana. Doctora. No, gracias, licenciado Raúl, por tenerme en su programa. Un gusto siempre. Bueno, la verdad que como decía usted, el tema de la red fría de Pfizer y Moderna, pues es bastante compleja. Y no solo, bueno, hasta para el mismo Estados Unidos, tener toda esta red fría es difícil porque no es algo que comúnmente se maneja. No digamos para el transporte, ¿verdad? Que aquí tanto Pfizer y Moderna necesitan transporte especial porque tiene que ir a menos de 80 grados centígrados. Después esa vacuna se saca, se deja 6 días ahí en una refrigeración para poder aplicar la vacuna, porque no se puede aplicar congelada. O sea que es bastante complejo. Solo decirle a la población de Honduras que el gobierno de la República, el presidente, pues tiene toda la intención de que esta vacuna tenga una cobertura para toda la población de Honduras. Que por primera vez el Seguro Social, en una alianza con la empresa privada, va a comprar toda la vacuna para sus derechohabientes. Y eso le permite, bueno, todos los que estamos asegurados nos vamos a ir a vacunar al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y eso le permite a la Secretaría de Salud que esa dosis la pueda aplicar al resto de la población, que además a través de COVAX Gavi va a donar el 20% de la vacuna, el 20% para esa primera línea, para esas personas de la tercera edad, para esas personas que tienen una comorbilidad, para los trabajadores, ¿verdad?, de la salud, sobre todo, que son nuestro ejército salvando vidas, para los bomberos, para la policía, para las personas que tienen comorbilidades, para todo el asilo los asilos de ancianos, para todos estos, esa vacuna va. Pero además de eso, el Estado de Honduras va a adquirir más vacuna a través de COVAX. Y COVAX no es cualquier cosa. COVAX tiene agrupadas todas estas empresas, incluso países. Ahí no hay ideologías políticas. Todo el mundo quiere acercarse a COVAX, porque es COVAX quien va a comprar esta vacuna inicialmente, ¿verdad? Y ahí puede ir Rusia, China, la India, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, todas estas empresas. Y lo bueno de esto es que aquí va a garantizar que la vacuna llegue a todo el mundo, que no solo llegue a Estados Unidos, a países, Alemania, Inglaterra, que son los países que están financiando o son grandes aportantes, no solo en la investigación, sino también en la producción. A través de COVAX Gavi, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Estado de Honduras va a garantizar que la vacuna sea para toda la población y sobre todo que las personas que no la puedan adquirir en una empresa privada puedan irla a adquirir gratuitamente. Ahorita la empresa privada también, ¿verdad? Los hospitales privados pueden comprar la vacuna y la Secretaría de Salud, el apoyo técnico y el asesoramiento de cuál es la mejor vacuna y cómo se aplica y sobre todo cómo se mantiene en la red fría. Para mí sí, la vacuna es siempre una esperanza, porque es la única herramienta que tenemos en mano, es la única arma que tenemos en la mano para prevenir la enfermedad, para prevenir cualquier enfermedad. Y no podemos negar todo el éxito que hemos tenido en el pasado. 30 años sin polio, más de casi 30 años sin sarampión, sin tétano neonatal. Es la herramienta realmente que nos ha dado tantas victorias en salud y sobre todo que el país tiene un nombre, se respeta, porque Honduras es campeón en el tema de vacunación y sobre todo porque tenemos personal comprometido y que cree fielmente en la vacunación. Miramos enfermeras que dan el todo por el todo, médicos aplicando vacunas. Así que para mí sí la vacuna es una esperanza
Pero antes de esto tenemos que continuar, repito, y como dicen mis colegas, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Y no por un ratito, sino todo el 2021 y el 2022. Así que esta tiene que ser una cultura, así como los asiáticos la tienen, y sobre todo de lavarnos las manos, usar alcohol con gel. Esta debe ser una rutina diaria de hacerla, porque no solo previene las enfermedades respiratorias, sino sobre todo las enfermedades gastrointestinales. Ha sido un gusto, licenciado. Yo creo que cuando esto llegue va a ser una gran noticia. Todavía no está, pero continuemos con las medidas de bioseguridad. Gracias, licenciado. Solo dos cositas más. Dice Alan Medina, si la vacuna de AstraZeneca en un país de Europa murió por ello, en Brasil igual, en India un voluntario está demandando por las reacciones adversas. Quiero que me expliquen si con todo eso servirá la compra. Y segundo, ¿se va a vacunar la gente del seguro? Algunos empresarios van a comprar la vacuna, otras personas podrán comprarla, entiendo, en hospitales privados. Y el resto de la gente, los hospitales públicos, ¿cómo sería, ministra? Bueno, como usted, mire, la de AstraZeneca, todas las vacunas pasan por un proceso de investigación. Estas vacunas ya están en la tercera etapa, que es la última. Pero lo que se decía lo que decía ahorita la persona que le escribió, que de AstraZeneca, eso quedó ya evidenciado, que la persona que que manifestó esos efectos secundarios no recibió la vacuna. Lo que recibió fue un estudio. Entonces, por eso la empresa continuó en la investigación y en hacer realidad, o en acercarse en hacer realidad esa vacuna. Todas las vacunas que se estudian, todas las vacunas pasan por un proceso de investigación, y en este proceso pues ahí se va viendo qué efectos secundarios tiene o no tiene, tal como los tiene cualquier medicamento. Por tal ejemplos, hay la amoxicilina, que es un antibiótico bastante utilizado, de muy buenos efectos, también tiene efectos secundarios. A muchas personas les da diarrea, a otras personas les da reacciones de alergia, de rash y todo eso. Entonces, todo el medicamento, todas estas cosas pueden tener un efecto secundario. Pero en el tema de AstraZeneca ya documentó que estas personas no recibieron la vacuna. Y así esto pues cada empresa, cada agencia regulatoria como el FDA, la Organización Mundial de la Salud, van a tener que ir documentando. Y nosotros mismos, ya en el campo, cuando se está aplicando la vacuna, hay un proceso de vigilancia de la vacuna, ¿verdad? Ver quiénes han tenido o no han tenido efectos secundarios. Y eso se hace con todas las vacunas, no solo con esta que esperamos que llegue el próximo año, sino que la vigilancia de los efectos de la vacuna se vigilan todas, tanto del sarampión, de la polio, de todas las que se aplican. Hay un proceso de vigilancia. Muchas gracias, doctora Yolani Batres. Le deseo la mejor de la suerte, la felicito por el trabajo que está realizando y ojalá tenga todo el apoyo necesario para salir adelante con esta dura tarea aparte de ser la coordinadora acá en Francisco Morazán del coronavirus, también de manejar que venga la vacuna al país. Gracias, doctora. Gracias, licenciado. Un gusto, como siempre. Gracias. Muy gentil, la doctora Yolani Batres, ex ministra de Salud Pública, con nosotros esta mañana. Voy rápido a un resumen informativo de hoy lunes. Cumplimos el penúltimo día del penúltimo mes del año. Hoy es 30 de noviembre. Voy a empezar con Shirley Martínez. En el norte se ha interrumpido el paso entre San Pedro Sula y el occidente. Producto de las lluvias,
el derrumbe sigue y mañana ya se anuncia un frente frío que en el norte va a traer agua también. Shirley, adelante. Gracias, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a los participantes del foro La Entrevista y a los televidentes, específicamente ubicados a la altura de la colonia Lempira, del sector de Cofradía en San Pedro Sula, donde prácticamente la ciudad industrial ha quedado incomunicada con el occidente del país tras derrumbarse parte de un importante cerro que queda en esta carretera que pues por años ha sido considerada como un importante corredor turístico hacia la zona occidental del país. Sin embargo, el paso ha quedado completamente cerrado. Este todavía cerro, como ustedes pueden observar, se está desprendiendo e incluso ya las autoridades están aquí presentes como el cuerpo de socorros porque ha quedado gran parte de la población del otro lado y algunos pues iban dirigidos hacia su trabajo y han tenido que parar incluso las labores de la maquinaria pesada debido a que todavía continúa derrumbándose y pues afectando a esta zona del país, representando un fuerte peligro también para todo aquel que la atraviese. Ya las autoridades pues van a emitir un comunicado en las próximas horas, ya que casi pues ha quedado inhabilitada y no podría estar cruzando los vehículos aquí porque las piedras, tanto pequeñas como grandes, ya se están haciendo presenciar en el lugar. Este es el cerro a la altura de la colonia Lempira que conduce hacia el sector de Cofradía. San Pedro Sula y Occidente ha quedado completamente incomunicado debido pues a este derrumbe del cerro que todavía continúa arrojando piedras y así como tierra. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que aquí se esté desarrollando por parte de las autoridades para darles y brindarles toda la información pertinente. De momento, retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días, Shirley. Ven, siguen los problemas, siguen los derrumbes en el norte del país. Y repito, mañana entra un frente frío al país y se pronostican lluvias en el norte. El Ministerio Público, encabezado por el fiscal general del Estado, el abogado Oscar Chinchilla, han determinado otro operativo. Damos los detalles con el siguiente comunicado. Desde muy temprano estuvimos transmitiendo de este operativo que el Ministerio Público dio a conocer. Dice Operación Perseo 3. Ministerio Público asegura 362 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y vehículos a socio del clan Barralaga. En Tegucigalpa, Francisco Morazán dice, en una nueva acción contra el delito de lavado de activos a gran escala, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, efectúan la Operación Perseo 3, con la cual se realizarán 4 allanamientos, 5 inspecciones y 362 medidas de privación de dominio sobre bienes de origen ilícito en la zona norte de Honduras. Dentro de los 362 aseguramientos se destacan 6 sociedades mercantiles, 307 carros, 31 productos financieros y 18 bienes inmuebles entre viviendas y terrenos, todos situados en las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Naco, en el departamento de Cortés. Todos estos bienes propiedad de José Antonio Interiano Contreras, socio del clan Barralaga, a quienes agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la ATIC le dieron captura el pasado sábado 29 de noviembre en Choloma, remitiéndolo al juzgado con jurisdicción nacional en Tegucigalpa, donde la UFE APOL logró su detención judicial. Esta nueva etapa de Perseo se desprende del expediente en contra del ex subcomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, ya condenado, y Jorge Alberto Barralaga Rivera, prófugo, hijo del jerarca policial, en el cual agentes de la ATIC asignaron a la UFE APOL detectar transacciones comerciales atípicas entre Barralaga Rivera e Interiano Contreras con el fin de que la empresa de transporte Barralaga S.A. suministrara combustible a un costo más bajo en relación a cómo lo estaban adquiriendo el imputado. A raíz de ello, los movimientos financieros no justificados, además de compras de bienes inmuebles e inmuebles realizados por José Antonio Interiano Contreras y donde se vincula a la empresa mercantil Uno San Pedro de su propiedad,
asciende a 154.162.60.90 y un lempira con 60 centavos. Todo ello en un periodo de 9 años, del 2005, esto fue del 2005 al 2014, de acuerdo al análisis de los peritos financieros. Como se recordará, la UF Adpol en equipo con la ATIC lograron en noviembre del 2019 un fallo de culpabilidad en contra del ex subcomisario Barralaga Hernández y la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Moses Paola Fraga Duarte, por el delito de lavado de activos. Contra ellos el Ministerio Público solicitó 18 y 15 años de reclusión respectivamente. Los aseguramientos del clan Barralaga ascendieron a 235 bienes inmuebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, donde se movieron más de 200 millones de lempiras mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto del 2017. Este es el informe del Ministerio Público. Voy ahora con César Funes. Han concluido los operativos allá también en La Ceiba. Vamos, César, hasta la ciudad Puerto de La Ceiba. Así es, compañeros, en efecto, bueno, pues ya ha culminado la operación Gedeón y ya se muestran algunos resultados que estarán dándonos dentro de unos instantes. Así previamente vamos a dialogar antes de que inicie esta conferencia con el comisionado de la policía y representante también de Fusina. Prácticamente se han realizado una serie de operativos en diferentes puntos durante este último mes con la intención de desarticular algunas bandas. Sí, muy buenos días. Hemos estado trabajando todo este mes, lo que es todo Fusina, en la operación Gedeón. Tenemos resultados positivos. También este día ya se concluye también la operación Gedeón y vamos a empezar ya a trabajar en la operación de la fiesta de Navidad. Bueno, y esa es la idea al final, darle ese ambiente de tranquilidad a la población en medio de estas emergencias que se están viviendo, tanto por los fenómenos naturales como también por esta pandemia. Muy buenos días, sí, como Fuerza de Tarea Atlántida en el marco de Fusina, pues hemos estado realizando un arduo trabajo. Sabemos que ha sido los últimos meses bastante fuertes, bastante duros para toda la población hondureña. Y siempre esa es la intención, pues tratar siempre de hacer el máximo esfuerzo para que nuestra población esté, al menos aparte de la seguridad, pues se sientan bien, puedan transitar en los diferentes puntos del territorio nacional sin ninguna novedad. Así es que esa es la intención de este trabajo que estamos realizando. Gracias. Catarero, también jefe de Fusina, referente a estas declaraciones que estarán dando dentro de unos instantes, referente a un resumen de la operación Gedeón que se ha desarrollado a nivel nacional y que por supuesto a nivel de esta regional también hay resultados positivos. Compañeros, retornamos con ustedes. Buen día. Gracias, César. Voy a cerrar con Giovanni Villalobos. Un hombre ha perdido la vida violentamente acá en la capital. Les deseo una buena semana. Vamos con Giovanni Villalobos en vivo para cerrar la entrevista. Les recuerden, continúen con nosotros en Canal 11. Tenemos una muy variada y bonita programación. Que tengan buen día. Giovanni, ¿cómo perdió la vida este hombre? Adelante. Gracias, buen día. Me encuentro precisamente en Altos de la Travesía, donde pues le han quitado la vida de por lo menos unos 14 impactos de bala a un ciudadano que respondía al nombre de Carlos Adi Oliva, y pues personas desconocidas se aproximaron hacia la persona de este ciudadano. Esto queda precisamente en un campo en Altos de la Travesía, en el sector denominado pues de este mismo nombre, el sector del campo. Pues ya las autoridades están concluyendo con el proceso de identificación para posteriormente seguir con las demás diligencias y dar con los responsables de el asesinato de esta persona que, reiteramos, licenciado Valladares y gentiles televidentes, pues fue 14 impactos de bala que pues presenta en su cuerpo. Ya han levantado los dispositivos que dan cuenta de este atroz crimen que viene a enlutar a una familia hondureña aquí en la colonia Altos
de la travesía en la capital de la República. Con estas imágenes retornamos con ustedes y sus gentiles televidentes del programa La Entrevista, licenciado Raúl Valladares. Buen día.